nuestras Biblias en Malaquías capítulo 3, versículo 18. Amén. Malaquías 3, 18. Dice la palabra de Dios: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Bendito Dios, gracias te damos esta tarde, Padre, por tu presencia en este lugar, Señor. Padre, por tu misericordia, Señor, al traer, Señor, a nuestras vidas esa paz, Señor, que necesitamos. Padre, queremos también tener paz para recibir tu palabra, tu consejo, Señor. Padre, y que tú puedas hablar a nuestro corazón como siempre lo haces, Señor. Padre, redarguye nuestras vidas, pero también da la solución, Señor, a nuestra necesidad, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, hermano. El tema para hoy es encontrando diferencias, ¿sí? Fíjese que este pasaje habla de las diferencias que en un tiempo futuro se van a encontrar y apreciar. Amén. Pero esa misma diferencia que acá hemos leído en este versículo, actualmente debería ser parte o debería ser una obra hecha ya en nuestras vidas. Y en ese sentido hay que considerar tres cosas: que el cristiano debe ser diferente de los demás. Amén. Tanto en carácter, en lenguaje y en obras. Ahora, para que podamos entender el contexto de toda esta enseñanza, usted se ha fijado en los periódicos donde está la sección de las tiras cómicas. Creo que todavía está, ¿verdad? Tengo un buen rato de no leer los periódicos, pero antes existía, creo que todavía existe, un juego que decía: encuentre las diferencias. Y son dibujos similares, y el juego se trata de, le dice ahí, encuentre las 6 o las 7 diferencias que hay entre los dos dibujos. Y uno con mucho esmero comenzaba, trataba de resolver, trataba de encontrar las diferencias, y cuando uno no encontraba las diferencias le daba vuelta a la hoja porque al revés estaban las respuestas. Entonces, había una cuestión ahí, que cuando uno jugaba eso y no necesitaba consultar las respuestas que estaban al revés, pues uno sentía satisfacción, ¿verdad?, de haber encontrado todas las diferencias, y que esas diferencias pudieran interpretarse como errores muchas veces, del dibujo incorrecto al que está correcto. Pero también hay una cuestión: habían unas diferencias que nos hacían difícil encontrarlas. Y ese es el punto en esta tarde. Nosotros nos diferenciamos de los demás, nosotros nos diferenciamos del mundo. Es fácil encontrar las diferencias de nosotros respecto a las personas que están en este mundo, o es bien difícil porque somos tan similares que pareciera que no hay diferencia en nosotros. Amén. Entonces, ese es el ejemplo únicamente para que usted comprenda más adelante cuál es el mensaje en esta tarde. Por eso es que el primer punto en esta tarde es que el cristiano debe ser diferente de los demás. Vean nuevamente lo que dice el versículo 18, dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Y me llamaba la atención esto, porque no dice entre el bueno y el malo. Amén. Dice entre el justo y el malo. Hace una coma, hace una pausa y después dice: entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Usted sabe que existe una apostasía, una definición
apostasía. Apostasía es, en este caso o en nuestro caso, negar a Cristo. Amén. Pero ¿cuántos en el ministerio, en el servicio, actuamos de una manera como esa definición lo dice? No apostasía de negar a Cristo, sino que una negación al servicio que Dios nos ha encomendado. Porque muchos hacemos las cosas en un servicio a Dios, pero ya no tenemos un corazón sincero para hacerlo. Y es bien triste, porque si queremos jugar el juego del periódico y queremos encontrar las diferencias entre nosotros como servidores, seguramente no las vamos a encontrar. ¿Sí? Porque a la hora que comience el culto, ya todos nos ponemos en nuestros lugares, donde nos corresponde, donde nos han indicado que debemos estar, y comenzamos a ejercer de acuerdo a las instrucciones que nos dicen. Pero antes de eso, ¿cómo nos hemos comportado con nuestro líder? Peor aún, cuando nuestro líder nos dice, nos insiste, nos da recomendaciones, nos dice lo que debemos hacer. No queremos con palabras suaves, entonces viene la palabra áspera y ni aún así. Viene la advertencia de que si no cumplimos un reglamento, ¿sí? Tenemos que cumplir un reglamento, todos los que servimos, por lo menos acá en esta congregación. Y sabemos que el no cumplir con algunas disposiciones que están en esos reglamentos va a tener consecuencias para nosotros. Y algo muy importante que vamos a hablar más adelante es aquellos que niegan el gobierno de Dios. Porque realmente el gobierno de Dios, cumplirlo para que esa carga sea fácil y ligera, ¿sí? El yugo de Cristo. Pero para que eso sea así, tiene que haber disposición en nuestro corazón. Si no hay disposición en nuestro corazón, todas las cosas nos son difíciles para cumplirlas. ¿Sí? Amén. Entonces, 1.1, el cristiano debe ser diferente de los demás. ¿En qué? En carácter. Eso es lo primero. Evaluémonos nosotros, a diferencia de los que están en el mundo, cómo es nuestro carácter, nuestra manera de actuar, cómo es. ¿Qué reflejamos nosotros o cuál es la imagen que damos nosotros a los que están en el mundo, a los que no conocen a Dios? Y mejor aún, ¿cuál es la imagen que nosotros damos a nuestros hermanos en Cristo? ¿Sí? Porque aún entre nosotros podemos tener muchas veces o podemos crear nosotros una mala imagen de nosotros mismos. Quizás no por el actuar, sino por el punto siguiente, que es en el lenguaje. Un cristiano debe ser diferente en el lenguaje. ¿Y qué incluye el lenguaje? Bueno, diferente primero en no decir malas expresiones y después diferente en la forma como nosotros expresamos nuestros pensamientos. Es bien incómodo estar a la par de alguien que solo pasa quejándose. Es bien incómodo estar a la par de alguien que toda la vida está molesto. Es incómodo estar a la par de alguien que en su boca solo hay palabras de desgracia, de tormento, de problemas, los cuales pueden estar ahí. Es cierto, nadie está exento de problemas, nadie está exento de molestias, ni de enojos, pero sí, la manera en cómo nosotros expresamos, es el lenguaje que nosotros utilizamos. Y eso es con las cosas que hablamos. Pero volvamos al mismo ejemplo, al ejemplo de siempre. Y allá en el tráfico, con un pito, con una bocina podemos expresar algo nosotros. Y no necesariamente pitar una malcriadeza, sino que bien se siente cuando es un pip de advertencia, de que cuidado, ahí voy yo, no se vaya a pasar, a un pip, ese que refleja enojo de nosotros.
¿sí? Peor aún, nuestros gestos en nuestro rostro o las señales que hacemos con nuestras manos al sacar nuestra mano por la ventana. Entonces, nosotros debemos ser diferentes en eso. Y el tercer punto, el cristiano debe ser diferente en obras. ¿Qué son las obras? Bueno, las obras, todo lo que hacemos nosotros, las acciones que nosotros hacemos. Pero vea una cosa, muchas veces entre cristianos, a veces escuchamos hablar a alguien y bueno, oímos a los del mundo y oímos a un hermano y volvemos a la misma comparación, que muchas veces no hay diferencia entre nosotros en relación a los del mundo. La forma como expresamos nosotros o cómo contamos lo que hacemos o lo que el Señor hace a través de nosotros. Muchas veces tenemos el cuidado de que cuando Dios ha hecho algo con nosotros, es decir, que hemos servido de instrumento, no lo andamos publicando, ¿verdad? No lo andamos poniendo en redes sociales ni nada de eso, ni lo andamos diciendo a toda la congregación, sino con aquellos que tenemos más confianza, mayor acercamiento y que sabemos que les podemos contar las cosas tal cual nos salgan, ¿verdad? Y las personas que nos conocen saben que no lo estamos haciendo por grandeza, por vanagloria, ¿sí? No lo estamos haciendo por jactancia, sino que es de la misma alegría. Muchas veces, ¿me entiende? No podemos controlar la forma como contamos las cosas. Pero a veces, habemos hermanitos, ¿sí? Y de los cuales me incluyo, que a veces la actitud para decir las cosas que Dios hace, las obras que Dios hace por medio de nosotros, si es que le podemos llamar así, lo hacemos con un tono un poco arrogante. Y es bien fácil detectar eso cuando hay arrogancia en nosotros, o cuando las obras que hacemos, las hacemos para que todos lo vean. Y decía el Señor, de cierto os digo, que estos que actúan así, para que todo el pueblo los vea, ya tienen su recompensa. Pero esa recompensa no se la daré yo. Y entendamos todo lo demás. Entonces, debemos ser diferentes, carácter, lenguaje y obras. Amén. Entonces, esta diferencia no debe ser superficial, porque esa es otra cuestión. Podemos tener solo una apariencia, ¿o no, hermanos? Muchos de nosotros seguramente hemos pasado por ahí o estamos en ese punto, que algunos somos o hemos sido apariencia. Entonces, esa diferencia no debe ser superficial, sino que debe ser algo esencial y especial y sobre todo causado por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, cuando este versículo 18, ¿sí? Cuando dice, volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, ¿en cuál de los dos queremos estar nosotros? En el lado de los justos, ¿verdad? Ser considerado justo. ¿Por qué? Porque el malo, el que hace maldad, va a adquirir unas consecuencias que le van a pesar. Entonces, si el Espíritu Santo no ha hecho su obra en nosotros, porque nosotros no se lo hemos permitido, porque le hemos cerrado las puertas en nuestra vida a ciertas cosas que el Espíritu Santo quiere llegar y alinearnos y decirnos, oye, estás actuando mal, oye, estás hablando mal, oye, estás teniendo sentimientos o pensamientos que no me agradan. Fíjese que cada vez que uno menciona que está el camino de Dios, ¿verdad? Está la senda de Dios por la cual nosotros debemos caminar. Y muchas veces nos han mencionado que nos desviamos de ese camino. Y a veces hemos dicho que
Dios nos hará volver al camino donde estamos, ¿verdad? Al punto donde nos perdimos. Amén. Y esa es una realidad. Si somos hijos, volveremos al camino. Ahora, uno se imagina, y eso estaba pensando hoy en la tarde, uno se imagina que volver al camino o al punto donde nos perdimos significa regresar por el camino que nosotros hicimos. Amén. Es decir, hay una línea recta y en medio de esa línea recta me desvío. Encuentro al Señor y creo que por el mismo camino que pasé voy a volver. Y espero que lo que le voy a decir sea de Dios y no sea algo de mi humanidad. Pero realmente, si regreso por el mismo camino que yo hice, seguramente me voy a quedar ahí. No sé si me di a explicar. Es algo así como cuando dicen, hiciste un giro de 360 grados, volvimos al mismo punto. ¿Sí? Entonces no, es hacer algo diferente. ¿Cuál es el pensamiento para terminar esa idea? Que si en este desvío yo encontré al Señor, entonces me va a tocar hacer un camino a mí para regresar al punto. Es decir, una vuelta. Porque el riesgo de pasar el mismo camino que yo hice va a hacer que yo ahí me quede perdido. ¿O no le ha pasado que a veces en una calle, sobre todo cuando son estas calles nuevas, a veces uno ha cometido el error de irse en una dirección y uno se encuentra con un tope o se encuentra con algo ahí que no permite pasar? Pero uno sabe que, sobre todo cuando esto pasa en una oscuridad, en una calle donde no hay electricidad y no hay luz, uno sabe que si uno no se recuerda de dónde viene, puede agarrar otro camino equivocado y seguir así. Muchas veces en las calles hay otras opciones para seguir adelante. Entonces, si no hacemos o si no dejamos que el Espíritu Santo haga su obra en nuestras vidas, en vano es decir que somos cristianos y en vano es decir que nos diferenciamos de los demás o que nos diferenciamos del mundo. Hermano, aunque hagamos las cosas aparentemente que son agradables a Dios, sí, aunque sirvamos con una gran emoción o con un gran amor, como muchos decimos, ¿verdad? Que le servimos a Dios por amor, por agradecimiento, por gratitud, o que nos congregamos y alabamos a Dios porque estamos necesitados de Él. Pero cuando hay una necesidad de Dios y de verdad lo buscamos a Dios porque le necesitamos, no necesidad de que nos resuelva un problema, no necesidad de que nos sane, no, necesidad de estar con Él, de estar con el Padre. Entonces, si nosotros no tenemos esa convicción, si nosotros venimos acá como cualquier religioso que tiene sus reuniones tales días, a tales horas, entonces ¿de qué salimos? Aquellos que en algún momento fueron religiosos, de cualquier cosa, ¿de qué hemos salido? Peor para aquellos que nunca fuimos parte de una religión, ¿sí? Que fuimos guardados de eso y que no sabemos hasta el día de hoy qué es tener una relación con Dios, qué es tener comunión con Dios, ¿sí? Puesto que no conocemos o no conocimos eso, entonces hoy lo que hacemos nosotros lo hemos convertido en una religión más. ¿Qué religión es usted? Yo soy cristiano. La respuesta de nosotros es, yo no tengo religión, lucho por tener una relación con Dios, con Cristo. Y lo que hago es un cristianismo evangélico, sin religión, sin nada. Pero nos preguntan a nosotros y sí, bien alegres y bien
con el pecho bien hinchado. Soy cristiano, soy de la religión cristiana. Amén. No estamos en una religión. Ahora bien, ¿somos hijos de Dios? Amén. Solo la hermana Bertaluz dijo amén. No, todos somos hijos de Dios. Por tanto, hemos recibido una nueva naturaleza, ¿o no? A medida que vamos avanzando, y si dejamos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, entonces vamos siendo de una nueva naturaleza. Entonces, actuemos como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Porque, ¿qué dice la palabra? Dice que ahora somos un linaje escogido. Hemos sido escogidos. Mire, entender esa parte, solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Entender que es linaje escogido. ¿Cómo puede hacer usted o cómo puede entender humanamente que usted aquí tiene libre albedrío? Amén. ¿Tenemos libre albedrío? Amén. Amén. Entonces, ¿y cómo es que antes fuimos seleccionados? Fuimos escogidos. Amén. Fuimos escogidos. Y acá tenemos libre albedrío. Allá de igual manera nos preguntaron, ¿sí? Y nosotros escogimos el camino, ¿verdad? Por fe, lo creemos, amén. Y nuestras obras y los frutos son testimonio de eso. Entonces, humanamente, ¿cómo puede usted entender que acá se nos dio nos escogieron en este tiempo, en esta eternidad pasada, nos escogieron y acá nos dan la oportunidad de ese libre albedrío? Es decir, una cosa y otra no se puede entender. Si usted lo quiere poner junto, si usted lo quiere unir, humanamente no lo puede entender. Y ahí vienen el montón de opiniones, ¿verdad? Amén. Pero dice acá, hemos recibido hoy en Cristo una nueva naturaleza. ¿Qué le quise decir con esto? Que si usted dispone su corazón a la palabra de Dios, a los designios de Dios, a lo que Dios ya ha establecido. Vea una cosa más adelante, cuando lleguemos a hablar del gobierno de Dios, las cosas a nosotros se nos van a facilitar. Ya no vamos a poner nuestra mente humana en querer entender o comprender todo el tema de predestinación, por ejemplo, todo el tema de libre albedrío, todo el tema de, y entonces, ¿y por qué pecamos? Y entonces, ¿por qué no nos podemos detener? Si usted tiene comunión con Dios y si usted busca a Dios, además del consejo que le dé nuestro pastor o de la respuesta que le dé nuestro pastor, nuestro maestro, en la búsqueda de entender todo eso, que solo a los niños se les es revelado, amén, entonces usted va a poder tener una vida feliz y no solo feliz, una vida ordenada. Es que al final Dios lo que quiere es ordenar nuestra vida, quiere ordenar nuestra alma, ordenar nuestro interior. Y está en nosotros que dejemos actuar al Espíritu Santo. Nosotros conocemos que somos ciudadanos de otro reino, amén. Un reino que está con una R mayúscula. Es un reino superior y no como el de este mundo. Entonces comportémonos como ciudadanos de una nación superior. Me llama la atención cada vez que el Señor nos habla por medio de la profecía. Y el mensaje es como bien marcado. Es decir, tiene relación la profecía siempre con lo que se va a hablar. Siempre. Ejemplo hoy, ¿por qué somos tan tibios? Hace unos días escuchaba una profecía también que decía, yo te quiero usar, pero tú no dejas. Quiero hacer cosas contigo, pero tú no tienes dispuesto tu corazón. ¿Y cuántos estaremos en esa condición? Tenemos dispuesto el ser, ¿sí? Tenemos dispuesto el espíritu. Estamos vivos, ¿verdad?
hay que venir aquí y tenemos que hacer algo. Pero nuestra alma está dispuesta. ¿Cómo sale nuestro ser de este lugar cuando recibimos su palabra? A algunos ya les he contado que a veces en el camino voy pensando acerca de lo que Dios ha hablado en la noche, en la mañana. Meditando, ¿por qué? Porque además del mensaje que uno recibe acá, uno después hay palabras que le quedan retumbando a uno en la cabeza. Y retumbando y retumbando. El mensaje es dado y es entendido por el pueblo, o es entendido por uno, pero después el Señor como que le deja ahí las palabras clave, ¿verdad? Las palabras claves para uno, no las palabras claves de toda la congregación, sino que y uno está con esa agonía de que ¿y por qué Dios me está haciendo que esas palabras? Vuélvete, renuncia a eso, cambia, ya no hables así, ya no pienses así, ya no te comportes así, ese camino no me agrada. Y uno va con angustia, hermano. No sé si a usted le ha pasado. Yo estoy muy seguro de la fe, tengo convicciones basadas en la palabra de Dios, tengo fe que soy salvo, tengo fe que soy escogido, predestinado, sí, yo tengo fe y me aferro a eso, pero muchas veces el corazón se llena de agonía, porque uno dice, ¿y si soy así, y si yo tengo fe de esto, ¿por qué hay tantas cosas en mi vida aún? Y es una cuestión que cualquiera podría decir que como que el Dios que tenemos solo nos habla para castigarnos o solo para regañarnos, porque a veces el corazón ahí, nosotros vamos sangrando cuando oímos la palabra de Dios, cuando tenemos gozo de que Dios nos ha hablado, pero también salimos de aquí conscientes de que necesitamos mejorar. Amén. Punto número 2. Muchos ceden a la tentación de compararse y en el peor de los casos, igualarse con los mundanos. Amén. Los israelitas en una ocasión pidieron rey para ser como todas las gentes. Los israelitas despreciaron estar bajo la sombra de Dios y quisieron comenzar a ser como los demás pueblos, con un rey, con autoridades, pero bien extraño, porque si querían un rey, o mejor dicho, si tenían todo el panorama, o si entendían el escenario de que las demás naciones o los demás pueblos tenían gobernantes, y si ellos veían que esos pueblos y esos gobernantes y sus gobernantes establecían leyes seguramente, normas para vivir en esos pueblos, ¿por qué los israelitas no tomaron en cuenta eso también? Que vivían bajo la protección de un rey que era lo mejor para ellos y que ya tenían reglas, ¿sí? Ya tenían una ley. Entonces, ¿por qué andar buscando algo diferente? O mejor dicho, ¿por qué querer ser igual a los demás? Ellos son un ejemplo de que querían compararse y en el peor caso para ellos, igualarse a los del mundo. Compararse con los del mundo es un peligro muy grande para los jóvenes. Y no solo jóvenes cronológicamente, sino que aquellos que son jóvenes en la fe. ¿O no?
porque como joven siempre vamos a tener conflictos internos. Todos hemos pasado por esa etapa. Nos vemos feos, algunos nos afligimos porque no crecíamos, ¿sí? O sea, le estoy diciendo cosas que son ciertas. Alguien nos marcó porque cuando éramos pequeños nos dijeron que éramos feos, ¿sí? A otros nos asustaban con historias así de esas, ustedes ya se las pueden. Y así, en etapas de la juventud y en todos los tiempos es igual. El Señor seguramente se acerca a los jóvenes y la identidad de un joven debe basarse en lo que la palabra dice, en lo que Cristo dice en los evangelios, en lo que dice el Antiguo Testamento. Vemos ejemplos de la gente buena y de la gente mala. Vemos a los discípulos, vemos a un Pablo que es esforzado, que conoce al Señor, tiene un encuentro con Dios y a pesar de todas las situaciones, él sigue. Pero un joven, ¿sí?, que está siendo ametrallado con publicidad, con programas, con amigos y amigas que no generan mayor cosa para sus vidas, más el montón de conflictos y el montón de, ¿cómo se llama?, complejos que uno mismo se crea en la mente. Entonces, la única solución para un joven realmente es solo buscar a Cristo. Entonces, compararse con el mundo, usted que es joven, cronológicamente, compararse con el mundo, no lo haga. Corre el peligro de ser parte de los del mundo. Y aquí sí, tenga claro esto, ninguno de nosotros es infalible, ni joven ni viejo, ni nuevo en la fe, ni maduro en la fe. Más adelante vamos a ver a un Asaf, ya lo vamos a ver. Asaf, un director, un líder de la alabanza, puesto por David. David, un músico experto y un adorador, alguien que conocía qué era entrar a la presencia de Dios y adorar. David, alguien que no iba a escoger a cualquiera para estar ministrando, profetizando en el templo. No iba a escoger a cualquiera, David. David sabía la seriedad que era ministrar la presencia de Dios, pues él había tenido un encuentro con Dios. Él había sentido la presencia de Dios. Él sabía que Dios era el que dirigía sus manos cuando tocaba el arpa. Entonces no iba a poner, no se iba a dar el lujo David de poner a cualquiera que no iba a ser responsable en las actividades que le asignaran. Amén. Entonces, por eso le decía, ¿por qué le mencioné esto? Porque Asaf era uno de esos. Asaf no era cualquiera. Y aún Asaf, en el Salmo, más adelante lo vamos a ver, 73, habla y comienza a narrar que cómo es que los malos prosperan. Y al final termina, pero todo eso no se compara a lo que tú haces. Ya lo vamos a leer, hermano. Entonces, los jóvenes, mucho cuidado con quererse comparar con este mundo y peor aún, querer ser iguales a los de este mundo. Las iglesias evangélicas también en algún momento se comparan con otras iglesias evangélicas, igual. Amén. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de los que son puestos en algunas iglesias pierden la visión que seguramente Dios les dio
en su inicio, y después se comienza a ver la prosperidad de otras iglesias. Pero ¿por qué prosperan otras iglesias? Porque la prosperidad la vemos en términos monetarios, en términos del tamaño de una congregación, en términos de la alabanza como es, y en términos del mensaje, ¿verdad? Que ahora son mensajes positivos, mensajes para que usted crezca, ¿sí? Que al entrar aquí a este lugar sus pensamientos negativos se queden allá afuera y que usted va a ser un campeón y una mejor persona. Entonces, un mensaje de 12 minutos, hablemos de la prosperidad, hablemos de la bendición y de que todos nos vamos para el cielo, ¿sí? 12 minutos, 2 horas de alabanza con tecnología, pantallas, humo, un poco de tecno, ¿sí? Para los más, ¿sí? Y entonces, y en aquellos lugares que son pequeños, ¿sí? En aquellos lugares donde el mensaje, así como Pedro, ¿verdad? En su inicio, un Pedro tosco, así sentimos el mensaje, tosco, duro, insensible Dios. Nunca nos habla del amor. Nunca nos habla de la prosperidad. Nunca nos habla de que nos va a resolver los problemas. Nunca nos habla. Solo está ahí señalando, 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 señalando. Eso no es amor. No. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Una iglesia como la primera que le mencioné? Donde así como entra de hueco, así va a salir. ¿O una iglesia donde se mueve el Espíritu y le hable a usted para decirle, no te quiero igual a los que están allá afuera, no te quiero igual a ellos, te quiero igual a mí? Por eso te hablo así. Entonces, hay iglesias que se comparan y en su lucha por querer tener congregaciones más grandes, en su lucha por querer atraer a los jóvenes, en su lucha por querer tener alabanza de primera, ¿verdad? Con músicos profesionales, ¿sí? Pero solo eso, solo son músicos, no son ministros, no saben, no conocen a Dios, se nota en sus actitudes, el estilo, ¿verdad? Los guitarristas, con el chicle, solo les falta un cigarro aquí en la oreja, ¿sí? Pelo largo algunos. Yo no juzgo eso, cada quien, sino que lo que muchas veces Dios le hace sentir a uno cuando ve esas cosas. No me voy a poner a señalar a la persona, al grupo, al que predica 12 minutos, sino que me pongo a pensar qué es lo que el enemigo está haciendo para destruir a su pueblo. Aún dentro, el enemigo puede destruir a su pueblo en lugares así. Entonces, no nos comparemos. Usted, hermano, que se congrega aquí, a menos que el Señor se lo quiera llevar para otro lado. Solo eso tenga presente, a menos que el Señor se lo quiera llevar para otro lado. ¿Sí? A cada rato le dice que se vayan y nunca se va. Amén. Pero sí, hermano, es misericordia que estemos en un lugar como este. Veamos Malaquías 3, del 13 al 15. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Vea lo que está diciendo Dios a su pueblo. Dios le está diciendo a su pueblo, miren, ustedes han hablado de una forma muy mal hacia lo que yo quiero para ustedes. Y ustedes me preguntan, ¿qué es lo que hemos hablado nosotros contra ti? Y dice el 14, Dios le responde, dice,
habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Cuántos hemos dicho, así como ha dicho ese pueblo? Por demás es servir a Dios. Por demás es buscar a Dios. Por demás es seguir a Dios y servirle. Gracias. ¿Cuántos hemos expresado eso? Si lo vemos solo en un congregar, en una acción de congregarnos, por demás es estarnos congregando si la situación no cambia. Por demás es estar sirviendo si todo lo que hago, en lugar de recibir felicitaciones o en lugar de recibir una palmadita en la espalda, lo único que recibo al final del servicio es, mire, usted se equivocó en esto, mire, usted tenía que barrer así, mire, usted las mantas las tenía que doblar así, las tenía que poner así, mire, una hermana pasó y nos tardamos tanto y la hermana ahí estaba postrada y nadie la fue a tapar. Un hermano estaba ahí metido en la presencia de Dios y usted lo llegó ahí a tome el papel. Amén. Me da risa porque a veces me imagino como, bueno, olvídelo mejor. Entonces, ¿para qué servir entonces si todo lo que hago es malo? Usted ya ha tenido líderes así, que en lugar de decirle, mire, bravo, 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 pero de enojado quizás, ¿verdad? Le dicen, mire, ya tengo 2 años de estarle diciendo lo mismo. Peor cuando hay nuevas cosas por cumplir en una congregación. Qué difícil, y son pequeñas cosas. Y ya más adelante va a entender por qué a usted y a mí nos cuesta someternos. Amén. Veamos, sigamos leyendo, perdón. Dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Veamos ahora Salmo 73. Todo el Salmo lo voy a tratar de leer rápido. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor,
Cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces, vimos en Malaquías la forma tan incorrecta que tenía el pueblo o que tuvo el pueblo de expresarse de Dios. Cuando Dios solo quiere llenarnos a nosotros de sus misericordias y de sus bondades. Y vemos a un Asaf que veía el comportamiento de los malos. ¿Qué hubiese pasado si Asaf hubiera cedido en ese momento de decepción que tenía? Y hubiera hecho y hubiera actuado como los malos que él vio, que se comparaba, o mejor dicho, que los describía, mejor dicho. Y decía, estos hacen mal, a estos el trabajo no les cuesta, estos no tienen problemas, estos viven sin ley y no les pasa nada. Y entonces, ¿para qué me esfuerzo yo tanto? ¿Me esfuerzo para tener problemas? Hermano, muchas veces los problemas que tenemos son consecuencia de cosas que nosotros hicimos en el pasado. Y eso no lo podemos negar o echarle la culpa a Dios de eso. Otras veces tenemos problemas porque estamos en la voluntad de Dios y el enemigo quiere destruirnos. Y usted debe saber eso, que el enemigo nos quiere destruir. Entonces, vemos en Malaquías a un pueblo hablando locuras y vemos a un Asaf decepcionado en una primera parte porque ve que los malos cómo prosperan. Y después, como decíamos antes, ¿verdad? Le cayó la peseta. ¿Quiénes conocieron las pesetas? 25 centavos de Colón. Bonitas eran esas monedas. Entonces, le cae a Asaf la moneda y dice, pero realmente fuera de ti nada deseo. Porque el corazón de Asaf seguramente estaba tan lleno o había recordado cuánto él había estado en la presencia de Dios, que realmente salirse de la presencia de Dios y querer ser como uno de los del mundo es actuar locamente. No hay excusas para volver atrás. Yo creo algo, y esto también sin estar juzgando, porque uno juzga mal siempre, pero aquellos que han vuelto atrás, habría que preguntarse, ¿y realmente estuvieron con nosotros en el amor de Dios? ¿Realmente conocieron a Dios? ¿Conocieron su presencia? ¿O solo lo hacían, como en el primer punto hablábamos, solo lo hacían para que todos los demás vieran lo que hacían y no lo hacían de corazón? ¿A cuántos en algún momento nos quitaron un privilegio y salió nuestra verdadera naturaleza? ¿Qué era lo que había en nuestro corazón? Y no nos vayamos tan lejos. Tal vez no nos han quitado un privilegio, tal vez nos han dado unos cuantos días de vacación para que meditemos en las cosas que hacemos o en las cosas que no hemos hecho y que por eso nos hemos ganado esa vacación. Entonces, veamos una cosa, lo que dice Malaquías 3 del 13 al 15 y veámoslo en nuestro tiempo. Actualmente vemos la falsedad de la calumnia
contra el gobierno de Dios. La calumnia contra el gobierno de Dios. Ahora, ¿por qué los malos calumnian el gobierno de Dios? Esto es lo delicado. Y aquí es donde nosotros debemos de verdad pensar si realmente estamos viviendo bajo el gobierno de Dios. Entonces, ¿por qué los malos calumnian el gobierno de Dios? Porque no aceptan ni reconocen el reino, el señorío, el poder, el dominio, ni las reglas u órdenes celestiales. ¿Y cuántos así, como los malos que acabamos de mencionar, cuántos, siendo hijos de Dios, caemos también en esa muestra? Porque primero, seguramente ni sabemos qué es el reino de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros deberíamos utilizar nuestro cerebro y decir, si algo no lo sé, si no sé qué es el reino de Dios, si no sé qué es el gobierno de Dios, entonces voy a escudriñar la palabra. Si no sé cómo escudriñar y si no sé cómo buscar qué es el gobierno de Dios o el reino de Dios o el poderío de Dios, entonces voy a consultar a mi maestro para que me guíe. Amén. Pero muchos nos quedamos en que no sabemos ciertas cosas y no nos esforzamos en quererlas saber, en querer conocer. Queremos seguir en el mismo lugar, como el hámster en la ruedita, corriendo, 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 pero estando en el mismo lugar, en el mismo lugar. El hámster pasa corriendo, corriendo y siempre pasa gordito. ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros estamos en esa situación. Debemos disponer nuestro corazón para confiar en Dios a pesar de las apariencias confusas. El día que usted se encuentre a alguien que no se somete a las cosas de Dios, ya sea que sea alguien de afuera o un hermano en Cristo, y usted vea que este hermano en Cristo no nos aporta nada bueno a nuestras vidas y que le va bien, sí, aparentemente, no se confunda, no se vaya a confundir, porque esa es solo una apariencia, y la apariencia, el único objetivo que tiene es confundirnos a nosotros y dejarnos ahí rezagados, patinando en un ciclo que no va a terminar. Dice el versículo 18 que conoceremos y diferenciaremos entre lo justo y lo perverso. Y el punto número 3, debemos tener valor, y eso es lo que a muchos nos falta. Debemos tener valor para demostrar que somos diferentes. ¿Por qué muchas veces no hablamos con confianza? Ejemplo, para que me comprenda lo que quiero decir. Cuando estamos frente a alguien y hay una situación, y usted sabe que está usted, está otra persona, la que está en contra de usted, y hay alguien en medio, como una especie de juez. Entonces, usted sabe algo de la otra persona, pero dice, si yo digo esto de esta persona, la otra persona sabe 10 cosas de mí. Entonces ya uno no puede decir nada. ¿Ya le ha pasado? Algo así, para que usted me entienda, cuando dicen que el fulano le tiene la cola pateada al otro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué muchas veces no tenemos el valor de demostrar que somos diferentes? Porque en algún momento nosotros hemos dado a conocer lo contrario. Pero no se preocupe, sea valiente y comience a demostrar que usted es diferente. Cuando usted comience a demostrar que es diferente, ¿sabe qué es lo primero que va a venir a su vida? O el primer ataque que va a venir a su vida es la burla. Dice, debemos tener valor
para soportar la burla. No hay nada que haga florecer el temor en el interior de una persona como la burla hacia ella. Usted en el trabajo, a la hora del almuerzo, que no ora por la comida y que el día de mañana va a comenzar a orar y que todos le van a decir, y este hipócrita, 5 años tiene de estar acá y ahorita está orando. ¿Es en serio, hermano? Eso va a pasar. O cuando usted quiera presentarse delante de alguien y usted esté hablando y alguien diga, ¿y quién te va a creer eso? Si toda la vida has sido mentiroso. ¿Quién te va a creer eso? O en el caso de las mujeres, quizás no se han comportado de la manera correcta y un día toman la decisión de dejar eso. La van a señalar y le van a decir, si te conocemos, nunca vas a cambiar. Solo una semana vas a estar así y después vas a seguir siendo la misma. Prepárese, hermano, o cuando usted decida cambiar, lo primero que va a venir a usted es la burla. Pero mire, allá arriba hay uno que está orgulloso de usted. Cuando usted de verdad se acerca a Él y quiere ser de bendición para los que no le conocen. Debemos tener valor para soportar que nos llamen fanáticos. Esa es otra cosa. Y los primeros que nos llaman fanáticos a nosotros son los de casa, porque solo aquí pasamos. Segundo, los del trabajo. ¿Y vos que no salís? ¿Y cuál es tu diversión? No entiendo cómo puede solo pasar ahí. Y después, los amigos, que esos son otros. Si usted está consciente que los amigos que tiene no le traen nada bueno a su vida, déjelos. Ellos no lo van a salvar a usted. Cuando usted esté en problemas, ellos no lo van a venir a rescatar. ¿Sí? Por favor, de parte del Señor. Amén. Entonces, que nos llamen fanáticos, eso es cierto. Los de familia, los de casa son los primeros que nos llaman fanáticos. Y ahí sí somos obedientes, ¿verdad? Sobre todo cuando somos jóvenes y queremos hoy sí buscar al Señor y entregarnos a Él. Pero hermano líder o hermano pastor, yo no puedo venir porque mi papá no me deja. Sí, pero para ir a jugar fútbol, para ir a otras cosas que tampoco debemos ir y que tampoco no nos dejan, sí vamos, ¿verdad? Amén. Sí, eso me pasaba a mí. No vayas. Llévate la cama para allá. Ahí dormí. ¿Sí? Y hermano Eduardo, fíjate que no voy a poder llegar porque ha pasado esto y no puedo llegar en mi casa. No te preocupes, no hay problema. Martes o jueves. Lunes, miércoles y viernes, ¿puedo ir a jugar? No, no puedes ir, pero me voy a ir de todas formas. Sí. Entonces, hay cuestiones que no tienen lógica y por eso no nos va bien. ¿Sí? No le estoy diciendo que usted va a desobedecer a sus padres sino que sea ecuánime su comportamiento. O sea, si le va a obedecer para no venir acá, también obedézcale para no ir allá. Sí. Amén. Entonces, debemos tener valor para eso, que nos van a llamar fanáticos. Nunca es bien vista la fidelidad en el servicio a Dios. Nunca lo es. Nunca es bien vista por los de afuera. Y debemos tener valor para dejar nuestras relaciones con los mundanos. Amén. Lo que debe importarnos es no perder nuestra relación
con Dios. ¿Por qué cotejar al mundo? ¿O por qué comparar las cosas que alcanzamos en el mundo con las que alcanzamos en Dios? Si es que podemos alcanzar algo bueno en el mundo. Es decir, en un sentido humano, para que entendamos, es como comparar manzanas con naranjas. No tienen nada que ver una con la otra. Sí, es lo mismo. Daniel 3:15 al 19 y Daniel 6:10. Se lo voy a contar rápido. Dice Daniel 3:15 al 19. Este es el pasaje de Azarías, Misael, Ananías, Misael y Azarías. Amén. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que cuando sonaran los instrumentos, todos, sin excepción, tenían que postrarse ante una estatua. Ellos decidieron no hacerlo, y el versículo 19 me encanta la respuesta. Tal vez la podemos... No, el 18 entonces. El 17, perdón. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. 18. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 6:10. El rey Darío, por todo, llevado por todo ese séquito de malvados que habían ahí, decretó algo de que no orar y todo eso, pero era en contra de Daniel. Daniel escucha esto, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel y los otros 3, está sonando algo, ya voy a terminar. Daniel y los otros 3, ¿qué era lo que pasaba con ellos? Vea una cosa, eran hombres, estos sí, eran hombres de valor. Yo creo que usted y yo, porque sabemos que esto ya pasó y que el Señor lo sacó en victoria, podemos decir, nosotros también podemos hacer lo mismo. Pero ninguno de nosotros ha estado. Yo creo que si yo hubiera estado enfrente de ese horno calentado 7 veces, o sea, yo en el aire me hubiera quemado, hermanos. Amén. Por la poca fe y seguramente por el poco valor de valentía que tengo. Pero estos hombres, vea lo que pasaba con ellos. No les importaba romper esa relación con los gobernantes, lo que sería con nosotros romper cualquier relación con los del mundo. No importando las consecuencias, las respuestas de Ananías, Misael y Azarías me gustó. Sepas, oh rey, que nos libre Dios o no nos libre, no vamos a postrarnos ante esa estatua. No vamos a postrarnos ante un Dios que no sea nuestro Dios. Estos hombres tenían valor. ¿Y qué les importaba a ellos? Les importaba no perder su relación con Dios. Ahora, necesitamos valor para conservar el carácter que Dios ha formado en nosotros y ejercer una buena influencia en los que nos rodean. Tome hoy la decisión de ser diferente. Y que cuando el diablo quiera presentarse ante Dios para decir, Dios, decime las diferencias que hay
entre fulano de tal, que dice que es tu hijo, con todos estos. Entonces, de verdad, retemos a Dios, ¿verdad? En un sentido respetuoso. Y que si hay diferencias, que le cueste a Dios, ¿sí? Que le cueste a Él decir, no, no hay diferencias, son iguales. Si el diablo quiere juzgarnos y ponernos en una congregación o en nuestra familia o en lo que sea, que de verdad se note la diferencia, que nosotros somos hijos de Dios, que no somos iguales a los demás. Con esto no le estoy diciendo, hermano, que usted se va a creer superior al resto. Mire, una cosa muy importante, seamos humildes. Usted ya ha visto a los ciclistas, las competencias que hacen, sobre todo allá en Europa. La manera en que ellos alcanzan una mayor velocidad es cuando agachan más su cabeza. No sé qué es lo que hace, hay cosas de la física, que el viento y que no sé qué, pero esa es como la técnica. Entre más agachados están, más rápido van a la meta. Y en nuestro caso, ¿cuál es nuestra meta? Es Cristo. Veamos una última cosa, Salmo 58:11, dice ahí, rapidito, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Fíjese una cosa, habrá un buen fruto para aquel que es recto y justo, porque Dios es quien defiende su causa. Ya no vea lo del mundo, ya no vea la prosperidad del mundo, vea lo que Dios le puede dar a usted y vea la salvación que viene de Dios. No olvidemos que hay recompensa eterna para los que viven para Dios. No nos fijemos en lo que los demás hacen, aún los que están en nuestra congregación, sino que esforcémonos por buscar la justicia de Dios en todo lo que hacemos. Y otra cosa, veamos a aquellos que no sirven a Dios con sinceridad, no para imitarlos o desanimarnos, sino para poner nuestra mirada en el único y blanco perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude a ser diferentes y a honrarle a Él. Amén. Bendito Dios, gracias te damos en esta noche, Señor. Padre, una vez más, tú nos hablas, Señor, porque quieres lo mejor para nosotros, Padre. Señor, y gracias por tu palabra, porque dice, entonces discerniréis entre los justos y los malos. Señor, gracias porque no pusiste entre los buenos, porque si no, Señor, ninguno de nosotros podríamos estar ahí, Padre. Ninguno, Señor. Padre, gracias. Porque hasta aquí, Señor, tú has sido fiel, Padre. Señor, ¿cómo no creer que hoy somos nuevas criaturas en ti? ¿Cómo no creer, Señor, que hoy somos ese pueblo escogido por ti, Señor? Un real sacerdocio, Padre. Padre, una nación santa que seguramente no lo vemos en nuestro tiempo presente, Señor. Pero tú nos ves, Señor. En esa eternidad futura, tú nos ves a tu lado, Padre Santo. Siendo coherederos, Señor, de Cristo, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, aunque nuestra naturaleza muchas veces nos hace flaquear o nos quiere hacer caer, Señor, Padre, tú has dado las fuerzas y has dado la salida, Señor, para no quedar postrados, Padre. Señor, gracias.
porque realmente no hay otro Dios como tú. Señor, y por eso es que nos acercamos a ti, Señor. Señor, no importa el mensaje, Padre. Señor, que muy duro, que muy suave. Señor, no importan las quejas, Señor. Señor, no hay excusa, Padre, para no amarte, Señor. Señor, hombres como Daniel, hombres como Ananías, como Misael, como Azarías, Señor. Así queremos ser, Padre. Señor, como Asaf, que tenía tu presencia, Señor. Señor, y que por poco resbalaba. Señor, pero con tu presencia, con tu tierna presencia, Señor, le demostraste, Señor, que era mejor buscarte a ti, Señor, que buscar las cosas de este mundo, Señor. Señor, que no desfallezca nuestro corazón, Señor, porque todo logro en este mundo es pasajero, Señor. Y solo tu palabra, Señor, permanece para siempre. Señor, perdónanos las veces que no hemos confiado en ti, Señor. Señor, o las veces que hemos pensado dejar tu camino. Señor, y gracias, porque una vez más, Señor, tú has llenado nuestra alma con tu palabra. Gracias, Señor. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, sí, Señor, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Sí, Señor, tu diestra nos ha sostenido, Padre. Señor, y tu diestra nos ha guardado, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y por tu misericordia. Llévanos con bien y paz, Señor, y que podamos este día tomar una decisión, Padre. Ser diferentes, y lo podremos lograr, Señor, pero solo con tu ayuda, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.